Paz de Cristo. Gracias al Señor por estar una vez más aquí en este canal. Dios bendiga a todos mis hermanos que en esta hora nos están mirando. Dios tenga de darles paz a todos mis hermanos, a todos aquellos que nos miran. Y pues en esta tarde, hoy viernes 21 de agosto de este año 2020 que estamos viviendo, pues Dios nos ha dado la oportunidad de ver pues lo que está sucediendo alrededor del mundo. Estas son señales que nuestro Señor y Dios nos está dando para que veamos y podamos estar ciertos que la palabra de Dios está en su cumplimiento. Pues así nos dice nuestro hermano Pedro. Hemos venido hablando de las cartas que nos dejó escritas nuestro hermano Pedro, el valor que tienen, el valor que le damos nosotros, los que el Señor nos ha llamado para escuchar la voz de Dios en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Hemos visto tantos acontecimientos alrededor del mundo y aún en el lugar donde nosotros nos encontramos, donde quiera que estemos, donde quiera que se encuentre, están sucediendo cosas que pues antes no se habían visto. Y pues el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad? En su carta, en el capítulo 3 de la segunda de Pedro, el versículo 9, nos dice que el Señor no retarda su promesa. El Señor no tarda, dice que es paciente con nosotros. Dice que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. A veces se nos hace como algo de no creerse, como la palabra del Señor ha corrido y se ha extendido a lo largo del mundo entero. Esta palabra que allá hace casi 2000 años, pues solamente en Israel se escuchaba, ahí donde anduvo el Señor Jesucristo, ahí donde anduvieron los discípulos predicando la palabra en esa nación, en Israel. Y el Señor mismo anunció que esta palabra iba a extenderse al mundo entero. Y pues han transcurrido casi ya 2000 años y podemos mirar por la misma palabra, la misma escritura, podemos mirar que esta palabra se extendió a todo el mundo. Todos en estos últimos tiempos tendríamos que saber de la palabra del Señor. Todos tendríamos que oír de la palabra del Señor, pero no todos iban a obedecer la palabra del Señor. ¿Cómo está sucediendo en estos tiempos? Todos escuchamos, todos sabemos, todos oímos, pero no todos obedecemos a la palabra del Señor. Esto es algo palpable, es algo que podemos captar, podemos mirar cómo algunos escuchan y pues no trae ningún efecto. Otros escuchan y pues luchamos por servir al Señor en medio de angustias, pruebas, hambres, tribulaciones y todo lo que está ocurriendo y ocurre, pues seguimos todavía tratando de obedecer la palabra del Señor. Así que dice este texto que el Señor quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y pues hemos hablado de nuestro hermano Pedro, y aquí vamos a leer algunos textos, cómo el Señor, por medio de los labios de nuestro hermano Pedro, nos da esperanza y nos da un mapa, nos da una guía cómo hacer para tratar
de llegar a este arrepentimiento. Viene el día cuando todos, dice, aún los que están en el sepulcro van a oír su voz. Y aquí nuestro hermano Pedro pues nos abre una oportunidad, así como nos dice que el Señor quiere que ninguno se pierda, que ninguno de todos los millones de gente que hay ahorita poblando la tierra, quiere que todos procedan al camino del arrepentimiento. Voy a dar lectura a unos textos ahí que nos escribe nuestro hermano Pedro, y pues de hecho quiere que todos nos sometamos a este mandamiento. El mandamiento no es difícil, solamente poner disposición y pues confianza, que es lo que quiere el Señor. Dice así, ahora vamos en segunda de Pedro, el capítulo 1, dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En días pasados leímos en la primera de Pedro cuando escribe a los hermanos que están en Asia, y pues de acuerdo a la escritura sigue escribiendo a los hermanos que están esparcidos. Entonces aquí la carta de Pedro pues alcanza hasta nuestros tiempos, y lo alcanza a usted y me alcanza a mí, y alcanza a todos aquellos que se arrimen a las filas de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a repetir el texto, y dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Señor Jesucristo. Y dice nuestro hermano, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro gran Señor Jesús. En el conocimiento, ¿hasta dónde llega el conocimiento de cada uno de los que hemos venido adquiriendo esta palabra? Aquí el apóstol nos está exhortando a los que tenemos fe, a los que tenemos el conocimiento, a los que hemos puesto nuestra confianza en nuestro gran Dios y Salvador Señor Jesucristo. Y dice, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento. Que esa gracia y esa paz nos llene de conocimiento de nuestro Dios. Conocer quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, quién es Israel. Ese es el conocimiento y la enseñanza que han traído desde tiempos antiguos. Y ahora ha llegado gracia y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento de nuestro gran Dios, yo creo que es el único que necesita el humano, el creyente, para vivir una vida así como dice aquí, paz. Porque ese es la base fundamental de todo aquel que viene a Él, llevar la paz. Porque el mismo Señor dijo que Él trajo la paz a este mundo. Dijo, mi paz os dejo. La paz del Señor es la misma paz que nos está enseñando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud.
La virtud es la base fundamental del conocimiento, de desarrollar las cosas espirituales para una vida mejor en el Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo nuestro hermano Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia. La divina potencia es celestial. Lo divino, lo celestial, lo eterno, lo que nunca perece, lo que nunca acaba. Eso es lo que nos está dando a entender nuestro hermano Pedro. Y dice el verso 4, por las cuales promesas del conocimiento de Dios nos sean dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Corrupción. Aquí nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Así como nos lo pone aquí el Señor. Dice, de todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, de su divina potencia. Ahora aquí nos vuelve a decir el Señor que somos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es la eterna, es la que nunca muere, es la que nos transporta a la eternidad. O sea que todo aquel que viene al Señor Jesús, porque el Señor Jesús ha dado a esa persona el descubrir que traemos una naturaleza divina, una naturaleza celestial. Varias partes de la Biblia nos lo menciona nuestro hermano Pablo, que nosotros traemos naturaleza divina y naturaleza terrenal. Así nos lo menciona nuestro hermano Pablo en la primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 50 y 51. Dice que participamos de la naturaleza divina, lo divino, lo eterno, lo espiritual, una vida eterna al lado del Señor Jesús. Y aquí nos dice nuestro hermano Pedro que somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en este mundo. La corrupción es algo que se echa a perder, algo que apesta, vamos a ponerlo así, como cuando algún automóvil atropella un perro, ahí queda el perro y ese perro se empieza a pudrir, se empieza a echar a perder y después empieza a apestar. Así es lo que nos dice la palabra de Dios, que huimos de la corrupción que apesta, de la corrupción que vive este mundo. De ahí, de ese mundo, el Señor nos trajo, nos limpió, nos cambió para participar en la naturaleza divina. Así nos dice. Voy a leer una vez más el texto para poder entender con claridad lo que nos está diciendo. Dice así: por las cuales estas cosas nos son dadas preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza, la naturaleza divina. Divino es el Señor y divina es su tierra. Entonces, aquí dice, habiendo huido de la corrupción que está en este mundo por concupiscencia. El 5 dice, vosotros también, hablando a este pueblo que ha huido de ese mundo. La concupiscencia es la maldad, el pecado, la corrupción de allá de este mundo, porque estamos en un mundo donde dice la misma palabra de Dios que reina Satanás. Y de ese mundo
La concupiscencia es todo lo que es contrario a Dios. Y parece que todo lo que es contrario a Dios es lo que le gusta a la carne. Es lo que le gusta al cuerpo, el cuerpo terrenal. Por eso dice la Escritura que tenemos que huir de ese mundo. Ese mundo es un mundo de corrupción, así lo pone la Biblia. Y el que huye de ese mundo de corrupción, dice que también poniendo toda diligencia. Por esto mismo mostrad en vuestra virtud. Dice, mostrad en vuestra virtud y en la virtud ciencia. Entonces, se tiene que mostrar lo que el Señor nos dio, lo que el Señor nos puso en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice, mostrar en vuestra virtud ciencia. Ciencia. Pero no es una ciencia de este mundo que se deshace. Es la ciencia de Dios, el misterio. Es la ciencia de Dios. Porque la ciencia de Dios es firme, permanente y nunca cambia. La ciencia de este mundo está cambiando diariamente. Y la ciencia de este mundo es la corrupción. La ciencia de este mundo es la perdición. Por eso dice el texto, el versículo 4 del mismo capítulo que estamos leyendo. Vosotros también poniendo toda diligencia, cuidado, cautela, precaución. Dice, y en la ciencia, paciencia. Dice ahí, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. En la virtud que Dios nos dio. ¿Qué es la virtud? Dijimos, es el conocimiento de las cosas positivas, espirituales, que tenemos que vivir, mostrar, hablar. Es lo que nos está diciendo. Vosotros también poniendo toda diligencia. Diligencia es precaución, cuidado, atención. Y tenemos que poner toda la atención que el Señor nos dé, la capacidad de entendimiento. Y luego nos dice, mostrad en vuestra fe virtud. Y en la virtud, ciencia. Pero vuelvo a repetir, no la ciencia del mundo, porque la ciencia a veces se mira muy bonita, la ciencia del mundo. Pero ¿qué es la ciencia? La ciencia del mundo, dice nuestro hermano Santiago, dice que la ciencia del mundo es terrenal, animal y diabólica. Sí, diabólica, así nos dice. El hombre con su ciencia, ¿qué es lo que hemos podido observar y qué es lo que hemos podido ver? Crear armas de destrucción masiva para exterminar gente, para exterminar ciudades, como lo ha hecho. Guerras en grande escala. ¿De dónde viene eso? De la ciencia del hombre. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros tengamos y retengamos la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es amor, paz, tolerancia, benignidad, fe. Dice, de esa ciencia emana la paz, emana la felicidad, el amor. Es de la ciencia de Dios. Y luego dice que tenemos que mostrar virtud y ciencia. Y luego dice el verso 6, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Dice el verso 6, en la ciencia de Dios. En la ciencia de Dios tenemos que mostrar templanza. ¿Qué es esta palabra templanza? Templanza es fuerza, decisión, templado, fuerte.
que no lo mueva nadie de lo que ha creído en el Señor Jesús. Viene así, dice, tenemos en vosotros también poniendo toda diligencia, cuidado. Y luego en esto mismo tenemos que mostrar fe. La fe. La fe es lo primero que tiene que tener el humano, el creyente, el hermano, la hermana que viene al Señor. Fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que todo aquel que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Y por la fe podemos descubrir, podemos entender, porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Tenemos fe? Sí. Tenemos fe que el Señor un día va a cumplir esto que está hablando. Lo va a realizar. Lo hemos podido ver, entender. Tenemos esa fe, esa sustancia. Por la fe podemos entender que vino Cristo. Por fe podemos entender que caminó en aquellas tierras de Israel. Por la fe podemos entender que un día fue juzgado y crucificado. Por la fe podemos entender que un día viene otra vez a esta tierra a poner paz en el mundo. Porque Él es la paz. Él es la paz. Y Él mismo nos dejó escrito. Dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Llega a las filas del Señor, que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Poniendo toda confianza en y dice ahí, y la confianza va a ir tomada con la fe. Dice 2 o 3 cosas ahí importantes. Dice que tenemos que, ahí en el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud. La fe se tiene que mostrar. Y en esa fe se tiene que mostrar virtud. Y en la virtud ciencia. Ciencia, la ciencia de Dios. Lo puro, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre, desciende de la ciencia de Dios. El verso 6 y dice, y en la ciencia templanza. Templado, fuerte, resistente, que nadie lo mueva. Que esté firme en las promesas del Señor, porque el Señor viene, así como dice, muy pronto y no retarda su promesa. Es una promesa que el Señor dio. Las promesas de Dios son firmes, reales, verdaderas, inconmovibles. Nadie las mueve ni nadie las cambia. Desde que Él vino, su palabra se ha cumplido paso por paso. Y así nos dice, ni una jota quedará sin cumplimiento. Entonces tenemos que demostrar esa templanza. Y en esa templanza, paciencia. Y en esa paciencia, temor de Dios. Entonces, hay 3 cosas importantes que tienen que ir escalando, subiendo. Número 1, templanza, firme. Número 2, paciencia. Número 3, ciencia. Número 4, temor de Dios. Estando en el temor de Dios, ahí permanecer. Y dice la palabra del Señor, en vuestra paciencia poseeréis
vuestros espíritus. 1. Ciencia. 2. Templanza. 3. Paciencia. 4. Temor de Dios. Y 5. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad, paciencia. Porque dice un texto, en vuestra paciencia poseeréis vuestros espíritus. ¿Cuál es la parte número 1 en la actualidad, la que a veces nos hace perder la calma, perder la dirección, perder la pasión que nos ha dado el Señor? La paciencia. A veces eso es lo que nos tiene hundidos. Nos hace que se nos olvide aún de las promesas de Dios. Por eso dice el Señor, tenemos que tener paciencia, y en la paciencia amor de Dios, y en el amor de Dios caridad, amor fraternal. Y nos recalca nuestro hermano Pedro, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, son cosas celestiales, son cosas eternas, son cosas que tenemos que tomar como para vivir una vida aquí, la que estemos viviendo, una vida mejor, una educación, enseñanza de Dios, del Padre, que quiere que vivamos en este mundo y lo veamos un mundo bonito, un mundo hermoso, un mundo que Él hizo con un sol, con luna y estrellas, astros y planetas, para gozarnos en su creación de Dios. ¿Y qué ha hecho el hombre con eso? Todo lo contrario. No aprecia la vida, no aprecia las maravillas que el Señor hizo para que nuestro caminar, nuestro peregrinar sea más ligero, más sencillo, y podamos caminar en el temor de Dios. ¿Qué es lo que hace el otro sistema contrario? Tratar de voltear las cosas, cambiarlas, y que no escuchemos nada de las promesas y de las maravillas y de la esperanza que Dios tiene para su pueblo. Y dice ahí, porque si en vosotros hay estas cosas, no os dejarán estar ociosos ni estériles. ¿Qué es lo que pasa ahorita en la vida? Lo que podemos ver, palpar, percibir. No se habla mucho de las cosas de Dios. Se disfraza, se da otro evangelio, no el evangelio real, el verdadero. Se nos enseñan cosas ficticias, cosas que nada más nos las están presentando para pasar el tiempo, como un consuelo. Aquí dice la palabra, porque si en vosotros hay estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ahí dice fe, templanza, amor, esperanza. Si en nosotros existen estas cosas, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué es el conocimiento? La enseñanza que Él nos dejó. Así como nos lo dice en el 1, dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con vosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El conocimiento de nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 9, dice, mas el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Fe, amor, esperanza, paciencia. Dice, el que no tiene estas cosas es ciego. No mira, ciego.
camina sin rumbo, no sabe a dónde va, vive una vida de aflicción, de preocupación, vive una vida amargada porque no conoce, no sabe a dónde va. Una vida de desesperación, como dice también el proverbista, una vida de desesperación. ¿Cómo habla una gente desesperada? Dice en el libro de Juan, el capítulo 3 y el verso 9, dice que el verso 13, las palabras de un desesperado son como el viento. Y así vive esta gente, entrados en desesperación, hablando, y sus palabras como el viento. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Nadie sabe. ¿De dónde viene el viento? ¿De dónde aparece el viento? ¿Y a dónde va? Nadie sabe. Así son las palabras de un desesperado. Entonces, el que ha sido alcanzado por el Señor Jesús dice que busca las cosas de Dios, ama las cosas de Dios. Y el que no tiene estas cosas, dice, el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Entonces tenemos que tomar firmeza en nuestra elección y en nuestra vocación, porque es una elección y una vocación que el Señor puso en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivirla. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mucho se ha hablado del reino eterno, mucho se ha hablado del reino de Dios. Ahorita necesitamos el reino de Dios, ahorita necesitamos que ya venga nuestro Señor Jesús a poner paz en los hogares, a poner paz en las ciudades, a poner paz en las naciones, a poner paz en el mundo, porque el mundo necesita paz y el único que trae la paz es el Señor. Nadie más va a poner paz en la tierra. El único que va a poner paz en el mundo es el Señor Jesús, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Por esto dice nuestro hermano Pedro, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque sepas las cosas, aunque las tengas, aunque las vivas, dice nuestro hermano, no dejaré de amonestaros en estas cosas, para que las tengas, las tomes, las vivas en el amor del Señor. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor, que todos aquellos mis hermanos que andan extraviados regresen al camino. Es tiempo de regresar. El Señor no ha regresado por segunda vez. Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, Señor, le damos gracias por su amor, su bondad que tiene para con nosotros. Le pedimos, Señor, que nos guíe en el camino eterno, que nos muestre su camino y su verdad, y estas palabras abunden en nuestro corazón y en nuestra mente, para no olvidarnos, Señor, de su amor y de su bondad. Permita, Señor, que podamos, Señor, caminar templados, firmes en amor y en su ciencia, poder vivir la palabra,
poder llevarla a la práctica, a la obediencia. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en luchas, pruebas, tentaciones, dificultades, mantiene a su pueblo con la misma dirección desde que usted nos trajo a este camino. Gracias, Señor. Oramos, Padre Santo, por nuestros gobiernos locales, la policía, los soldados y aquellos hombres que trabajan cuidando el orden. Cuídelos, Padre Santo. En esta hora, Señor, oramos por Israel, por su santa ciudad, Jerusalén, por sus gobernantes, por sus soldados que patrullan las fronteras de sus enemigos. Pedimos, Padre Santo, que usted bendiga esa nación, bendiga esa ciudad santa, Jerusalén. Le pedimos, Señor, por todos ellos. También le pedimos, Señor, por nuestros hermanos aquí locales, aquellos que están padeciendo enfermedades, Señor. Usted, Señor, líbrelos de esas enfermedades, Señor. Se lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Amén. Amén. A todos mis hermanos locales, seguimos anunciando que este domingo, si Dios nos presta vida, ahí nos vamos a reunir. Va a ser domingo 23. Ahí vamos a estar en la iglesia a las 10 de la mañana. Mis hermanos locales, si nos están escuchando, nos están mirando, ahí estamos. Gloria a Dios. Vamos a dar la bendición y así vamos a ser despedidos. Dice así, levanten sus manos. Gloria a Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recíbela, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Señor les bendiga.